A ver. Ahí está. Ahí se ve. Pantalla completa, Estela. Estás con micrófono apagado por cualquier cosa, te estoy viendo acá. Ahora otra vez se ven ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. Ahí se ve perfecto, Estela. Bueno. Bueno, me avisan cuando ya estén para empezar. Y si querés podés ir empezando porque ya hay 35. Bueno, De los 39 que yo tengo acá hay 35, así que me parece que es un buen número ya. bueno, listo. Bueno, chicos, hoy vamos a ver entonces las variables, acá está mal escrito, ya lo corregí, epidemiológicas. Pero, ¿vos vas a grabar por las dudas? Ah, menos mal que me dijiste, mira, lo tuve presente recién, ahora ya comienzo a grabar, Estela. Bueno, Ahí está. Así directamente se guarda ahí en la página nuestra. bueno. Ya está grabando. Bueno, entonces recordemos la definición de epidemiología. Esta es una definición clásica, que es el estudio de la distribución de las enfermedades y sus determinantes en las poblaciones. Hay muchas definiciones. Yo la traje a colación como para introducir al tema. Esta es otra, el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud. Es la que vimos al último, que no solamente estudiamos la enfermedad, sino también la salud. Y su aplicación para varios. Ya hemos visto que los programas son realizados por el área de la salud pública y la epidemiología contribuye con información sobre los estudios de esos fenómenos y cuáles son los determinantes, ¿sí? Para que la salud pública lo utilice en la realización de los programas. Bueno, entonces el enfoque epidemiológico está referido a una población humana. Siempre, ¿sí? Cuando estudiamos un individuo, estudiamos la clínica de un individuo. Pero cuando estudiamos una población o un grupo de personas, se refieren, o sea, la epidemiología estudia al grupo de personas. Es decir, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, un estudio de caso, pero por ejemplo, en un caso que puede ser un hospital, un centro de salud, o sea, una institución, pero con el grupo de personas. También la epidemiología estudia en un momento determinado. Ustedes tienen que delimitar en qué tiempo van a realizar el estudio y en qué lugar o región geográfica o en qué institución, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo, el lugar y el grupo de personas.
Por ejemplo, podemos estudiar los trabajadores en una determinada región o país en un momento dado. Pero ahí ya vamos a tener que definir los subgrupos en función de las variables o de las características de esas personas. Recordemos que es variable. Variable es cualquier característica o atributo que puede asumir valores diferentes. Entonces, las variables que nosotros vamos a estudiar van a ser el tiempo, el lugar y las características de las personas. Son las variables epidemiológicas. Bueno, el estudio de estas variables nos va a permitir identificar los individuos y poblaciones en riesgo. Ya vamos a ver con los ejemplos. Conocer la etiología de la enfermedad. Podemos determinar asociaciones causales entre la enfermedad y las características de los enfermos y del medio ambiente. Podemos predecir el riesgo de la enfermedad y el comportamiento de esa enfermedad en el futuro. Y también nos va a permitir elaborar hipótesis respecto a la gente, a la fuente, el modo de transmisión y así como el curso y distribución de esa enfermedad. A ver, veamos ustedes en el primer ejemplo, ¿cómo podrían identificar individuos y poblaciones en riesgo? ¿En qué casos? Ustedes en la primera clase han visto un video con muchos tipos de estudios. ¿Sí? Si recordamos algunos estudios que han visto, ¿en cuál de ellos pueden identificar los individuos y poblaciones en riesgo? ¿Se acuerdan de algún estudio? O bueno, nombren un estudio y vemos cuáles son los individuos y si se pueden identificar las poblaciones en riesgo. Profe, ¿sería, Sí. por ejemplo, en el estudio de la suplementación con ácido fólico, la población serían las mujeres en periodo de fertilidad? Muy bien. O sea, se sabe que una población en riesgo son las personas, las mujeres en edad fértil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay bajo consumo de alimentos fuentes de ácido fólico, ¿sí? Eso, otros estudios nos han permitido identificar cuáles son los individuos, en este caso las mujeres, que constituyen una población en riesgo de, bueno, tener un bebé con algún tipo de deficiencia, ¿sí? En este caso del tubo neural. Conocer la etiología de la enfermedad. A ver en qué estudio podemos identificar esta utilidad de las variables epidemiológicas. Estaría más relacionado con la clínica, ¿no? La etiología de la enfermedad. Pero en un grupo, en un estudio, nos pueden permitir conocer la etiología de la enfermedad. ¿Qué estudio? Generalmente son investigaciones básicas. ¿Podría hacer un muestreo, profe? Sí, ¿en qué población?
O sea, en este caso tenemos que tener la enfermedad primero, ¿sí? ¿Qué enfermedades conocen ustedes? Por ejemplo, la obesidad o la diabetes. Bien, la obesidad o la diabetes. ¿Y cómo podemos conocer la etiología de esa enfermedad? ¿Mediante qué? Mediante una investigación, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. ¿Cómo podemos conocer la etiología de la diabetes? Utilizando las variables epidemiológicas. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Primero, bueno, la enfermedad sería la diabetes. ¿Qué de la diabetes? Sí, Lo que ustedes estudian en clínica. podemos ver la edad, Bien, o sea, vamos a tratar ver en en una qué población. población. ¿Sí? ¿En qué poblaciones se da la diabetes? Bueno, depende del tipo de diabetes, ¿no? Claro, Supongamos en diabetes del adulto. ¿Cómo van a hacer el estudio epidemiológico? O sea, el estudio de las variables epidemiológicas para conocer la etiología. Ya conocen la enfermedad. Ahora, ¿qué tienen que describir de la enfermedad? ¿Qué tienen que conocer? ¿Ustedes estudian fisiopatología o no? ¿Sí o no? Acá Carla en el chat dice viendo la genética, ver la genética. Bien, voy a hacer un estudio genético y eso corresponde a qué variable. ¿A quién? Muy bien, a la persona, de ver la genética. Bien, puedo estudiar la genética de esa persona y si tiene el gen de la diabetes o la obesidad. Sabemos, en este caso la diabetes, sabemos que la genética no la podemos modificar, ¿sí? Pero sí podemos, mediante la epigenética, podemos modificar factores de riesgo que encienden o apagan ese gen, ¿sí? Eso es lo que estudia ahora la epigenética. Bueno, entonces, en este caso, si ya está el gen, nosotros, ¿qué podemos estudiar para ver la etiología de la diabetes? Si sabemos que ya tenemos el gen, ese gen puede ser activado o apagado por algunos factores externos. ¿Cuáles son los factores que podrían influir en ese gen, en activarlo o apagarlo? La alimentación, profe. Bien, la alimentación. ¿Y qué tipo de alimentación? ¿Para encenderlo o para apagarlo? Bien, bien, bien. Y de lo que ustedes saben, ¿cuáles son las características de la alimentación de esa persona que pueden activar ese gen? Rica en alimentos de rápida digestión que puedan aumentar la velocidad de la glucemia, el incremento de la glucemia en sangre, como los Bien, productos procesados. muy bien. Entonces, el alto consumo de alimentos de alto índice glucémico y de alimentos ultraprocesados que son ricos en azúcares. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, qué otro factor puede influir en la activación? Bien,
El estilo de vida sería. Bien, es el sedentarismo, por ejemplo, que estaría en el estilo de vida. Tenemos la alimentación y la actividad física, ¿sí? Entonces la persona sedentaria, con el sedentarismo, puede hacer activar el gen. ¿Qué otra cosa más? Tabaquismo. No, en la diabetes, que yo sepa, no. La resistencia a la insulina. Bien, resistencia a la insulina, que puede ser provocado, ¿por qué podría ser? Por la obesidad, pues es una comorbilidad, ¿no? A ese O un defecto genético también. ¿Por qué? A causa de un defecto genético Claro, de autoinmunidad. Que haya familiares, que la persona tenga familiares con diabetes. bien, son los antecedentes que nosotros conocemos, ¿sí? Bien, entonces la etiología de la enfermedad, o sea, el manejo o el estudio de las variables epidemiológicas nos va a permitir conocer la etiología de la enfermedad en esa población. Bueno, también nos permite determinar las asociaciones causales, ¿sí?, entre las enfermedades y las características de los enfermos. Bueno, igual que en el caso anterior, yo, mediante la recolección de la información de todas estas características, yo voy a poder hacer asociaciones causales, ¿sí?, entre la enfermedad y las características de esos enfermos y del medio ambiente que ustedes ya han descrito. Bueno, predecir el riesgo de la enfermedad y el comportamiento en el futuro. A ver, ¿qué opinan? Si ustedes ya conocen los factores de riesgo, ¿qué pueden hacer? Y la fisiopatología y todas las características de la enfermedad, y observan el comportamiento de las personas, ¿qué pueden predecir? ¿Qué enfermedades se pueden predecir? Las microangiopatías, los problemas renales, en los ojos, en los pies. Claro, ¿usted decía con el tema de la diabetes? Bien. No, yo No, seguía no, con el ejemplo. sí, sí, por eso. Entonces sería, pueden, si ustedes no hacen nada, si no se controlan esos factores, se pueden producir, la enfermedad va evolucionando y se puede predecir que esa persona o ese grupo de personas van a tener complicaciones, ¿sí? ¿Son las complicaciones que ustedes me están mencionando? Sí, profe. Bien. A ver, un minutito, voy a cerrar la puerta porque se escucha el ruido. Bien. Bueno, por ejemplo, ahora lo que está pasando con la pandemia. Ahí lo pueden describir bien. Ya los epidemiólogos, ¿cuáles son las predicciones con respecto a la pandemia? Conociendo cómo actúa el agente patógeno, conociendo los hábitos y el comportamiento de las personas. ¿Cuáles fueron las predicciones con respecto a la pandemia? ¿Qué conocen?
Bien, y a nivel poblacional, ese a nivel de individuo, ¿sí? A nivel poblacional, ¿qué nos puede pasar? Bueno, que ya pasó también, ¿no? Yo creo que o sea, generó sedentarismo, una falta de actividad física. Claro, pero por ejemplo, dice, el riesgo de la enfermedad. ¿Qué es lo que se predijo? Acá en el chat, Estela, ponen estrés, ponen ansiedad, depresión. Claro, esas son como consecuencias. Pero la enfermedad a nivel epidemiológico, ¿qué es lo que pasó? El comportamiento de las personas, por ejemplo, ¿por qué hemos vuelto a la fase de restricción? ¿Por qué será? Porque el virus, ¿qué podría haber hecho? Hubo un aumento de casos y de muertos. Porque no estaba controlada la enfermedad. Bien, no estaba controlada, entonces se pueden expandir, ¿sí? Pueden haber más contagios, pueden haber más complicaciones. El sistema de salud ya estaba a punto de estar saturado, entonces el riesgo de muerte, de tener mayor mortalidad, era alto, ¿sí? Por eso han vuelto a cerrar. Ese es predecir el riesgo de la enfermedad y el comportamiento de la enfermedad en el futuro, pero se refiere a la población, ¿sí? Cómo se comporta la enfermedad en el futuro. Inclusive tuvimos una segunda ola y en los otros países también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no estuvo adecuado, digamos, a las circunstancias. Porque se hicieron fiestas, porque la gente seguía reuniendo, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tiempo, ¿cuál sería? Si nosotros vamos a analizar las variables en el caso de la pandemia. Cualquier cosa relacionada al tiempo, con lo que ustedes conocen. Bien. Bien, se sabe ese tiempo, muy bien. Entonces hay que tener en cuenta, ¿por qué pasa que las personas que han tenido un contacto estrecho tienen que esperar como 5 días para hacerse la prueba? Porque se sabe que ese es el tiempo en el que aparecen los síntomas, ¿sí? Al principio es asintomático y después aparecen entonces los síntomas. Y después da positiva la prueba. ¿Qué más se sabe del tiempo con respecto a esta enfermedad? Bien. En ese tiempo la persona tiene que estar aislada, ¿sí? Porque tiene tiene alto contagiosidad. ¿Y después qué otro tiempo? Después que ya le da negativa la prueba. Bien. ¿Cuál es el tiempo del alta? Entonces dan, creo que son 14 días, ¿no? Bien. Y después que ya están, que ya pueden tener contactos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiempo? Bien, quedan secuelas, ¿sí? Sabemos que quedan secuelas con falta de olfato, con debilidad, agitación,
Y bueno, algunos tienen otros síntomas también, ¿sí? Bueno, entonces sería predecir el riesgo de la enfermedad y el comportamiento de la enfermedad en el futuro. El mayor riesgo de la enfermedad, que es lo que hay que tratar de no llegar a eso, ¿cuál sería el mayor riesgo? Sí, sí, a nivel poblacional. ¿La tasa de qué? De mortalidad. Bien, de mortalidad. Mortalidad. Bien, de mortalidad. Perfecto. Bueno, también estas variables nos van a permitir elaborar hipótesis, ¿sí? Respecto a la gente, a la fuente, al modo de transmisión, al curso y distribución de la enfermedad, que tiene mucho que ver con lo que ustedes han ido mencionando, ¿sí? Al principio se elaboraban hipótesis y después se iba reformulando esas hipótesis. Al principio, ¿cuál era la hipótesis, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, en el que no usábamos barbijo, ¿se acuerdan? Bien. Bien, después, bueno, sí. Después, ¿qué pasó? Después, ¿qué dijo la... Se descubrió que se transmitía por el aire. Bien, Hubo contagio comunitario, ¿eh? bien. Después se vio que sí se transmitía por el aire, ¿sí? Pues las partículas quedaban suspendidas, y ya empezamos a usar barbijo, ¿sí? También otra hipótesis es que por qué vías entraba el virus. ¿Por qué vías? ¿Por los ojos? Bien, muy bien. La boca, la nariz y los ojos, ¿sí? Bueno, después se hicieron algunos hipótesis con respecto a qué tiempo, cuánto tiempo duraba en los distintos tipos de materiales, etcétera, ¿sí? Bueno, y ahora también se están haciendo estudios en los residuos cloacales. Se han encontrado que el virus está en los residuos cloacales, sobre todo en la parte del centro y del sur de las ciudades donde más se han encontrado. Y se siguen haciendo estudios de las variables epidemiológicas, ¿sí? En este caso, cuando se estudian los residuos cloacales, sería el lugar, ¿sí? Ahí estamos analizando el lugar, haciendo análisis bioquímicos de ese lugar y después se lo relaciona con la cantidad de personas que están en ese lugar. ¿Por qué será que en el centro encontraron mayor cantidad de lugares contaminados en los residuos cloacales? ¿Por qué será? ¿Qué tiene que ver con las personas?
Muy bien, porque hay mayor concentración de personas, la gente va de los barrios hacia el centro y hay mayor densidad también de población. En realidad sería el lugar, ¿sí? Porque estoy viendo que en ese lugar hay mayor cantidad de virus, ¿sí? Mayor concentración. Cuando yo me refiero a las personas, para hacer las características de las personas, que ya vamos a ver ahora. Bueno, con respecto al tiempo, se va a estudiar el periodo durante el cual los individuos estuvieron expuestos a la fuente de infección. ¿Qué tiempo, en este caso, qué tiempo de exposición? Yo estoy con una persona, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se dice que no hay que estar en contacto directo? ¿Hay un tiempo estudiado? En que no puedo estar expuesto mucho tiempo o puedo estar todo el tiempo que yo quiera. Profe, eran primero decían 3 horas, ¿puede ser? ¿O media hora? Sí, era un corto tiempo. Sí. Tiempo. Exacto. Sí, son minutos. Después el tiempo en el cual se enfermaron, o sea, serían, por ejemplo, si ustedes van a la consulta con todos los síntomas, ¿qué es lo que le preguntaría el médico? Bien, entonces en base a lo que ustedes le digan, él va a calcular, digamos, en qué tiempo se enfermaron y con quiénes estuvieron en contacto, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tendrán que ver cuáles son los contactos. Eso ya vamos a ver más adelante. Bueno, pueden ser horas, días, meses, estaciones del año. Depende de la patología, nosotros vamos a hablar del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en estaciones del año, ¿qué patologías ustedes pueden estudiar? Depende, teniendo en cuenta la característica, tiempo, estaciones del año. En invierno son más probables las gripes Bien, y en primavera las alergias. El perfecto, dengue en verano. perfecto. El dengue y también, ¿qué más? En los niños y las diarreas. Perfecto. Entonces, las diferencias temporales de los factores que afectan la salud. Por ejemplo, hay algunas que pueden durar años en tiempo. Bien, en este caso, ¿qué más? Que esté relacionado con años, en cualquier periodo puede ser. El HIV, profe. Bien, HIV, que demora muchos años en ponerse de manifiesto. ¿Qué más? De las crónicas. Obesidad. Muy bien. Cirrosis, obesidad.
Muy bien. Bien. Esas son enfermedades que ustedes tienen que relacionar, bueno, todas con el tiempo, ¿no? Y ver en qué tiempo evolucionan. Por ejemplo, las crónicas necesitan años, ¿sí? No podemos ser obesos de un día para otro. Entonces, eso también influye en todo el tratamiento, etc. Y en la distribución. Bueno, ustedes acá ya lo dijeron, en verano, dengue, diarreas, en invierno, ira, gripes, primavera, alergia, y en otoño también puede ser como tipo invierno, ¿sí? Bueno, la frecuencia a través del tiempo, también, frecuencia a través del tiempo, si son por ciclos o periodos, si son seculares, si los síntomas o el periodo de incubación duran horas y cómo se propagan, ¿sí? Hay algunas que se propagan por contacto directo cuando son las infecciones. Hay otras que, bueno, el periodo, por ejemplo, años, en el caso de las crónicas no transmisibles, y puede ser una propagación lenta o rápida. Hay las distintas... sí, depende. ¿Cuándo aparecen? El número de veces que si es recurrente, o sea, si tiene mucha frecuencia a través del tiempo, si es recurrente, o sea, el tiempo en todos los sentidos, ¿sí? Y depende de la enfermedad. Por ejemplo, los ciclos. Acá en la pandemia, ¿hubo un ciclo o no? Hay un ciclo. Ya se preveía que íbamos a tener un ciclo, o sea, una segunda ola, que sería un ciclo o periodo. ¿Sí? Sí, profe, porque ya sucedió en los otros países que estuvieron en estas infecciones. Entonces el tiempo ustedes lo tienen que ver desde todo punto de vista. El tiempo en que se da, el tiempo, el número de veces que se da a través de un determinado tiempo, si hay ciclos, en qué tiempo aparecen los síntomas, cuál es el tiempo de la enfermedad, cuánto dura, cuánto es el periodo de incubación, si la propagación es rápida o lenta, ¿sí? En las infecciosas, por ejemplo, es rápida. Y ahí tenemos algunas medidas para medir, para determinar la velocidad, ¿sí? De propagación. Por ejemplo, con el tema del virus del SARS-2, ¿qué es? ¿Rápida o lenta la propagación? Muy bien. Bueno, acá tenemos periodos de incubación de distintas enfermedades de transmisión alimentaria. Fíjense, hay algunas que se transfieren en pocas horas, otras en muchas horas, otras en días, ¿sí? Como la hepatitis, por ejemplo. Y así depende de las características de cada uno de los microorganismos. Por eso en epidemiología tienen que repasar microbiología, ¿sí? Para ver cuáles son las características de estos organismos patógenos y poder estudiar el tiempo de aparición, tiempo de incubación y tiempo que dura la enfermedad, para tomar decisiones
y evitar, digamos, las complicaciones y que llegue a la mortalidad. Bueno, otra variable es el lugar. O sea, ¿en qué área geográfica puede estar localizada? Bueno, acá dice latitud, longitud con respecto a las coordenadas y el fenómeno, ¿sí? Depende del fenómeno que vamos a estudiar. ¿Cuál es la flora, la fauna, el clima? Por ejemplo, estas tres características del lugar, ¿en qué tipo de patología es importante? Conocer el clima, el lugar, la flora, la fauna. Una que ustedes ya nombraron. ¿Cómo es, profe? ¿Qué pregunta? ¿En qué tipo de patología sería importante considerar estas tres características del lugar? El ¿Puede clima, ser las alergias, profe? bueno, En la El zoonosis, dengue. profe. bien, puede ser el dengue, En la zoonosis. ¿Fue el dengue? bien, la zoonosis, bien, muy bien. Entonces acá es importante. Ahora, si estamos estudiando, analizando una enfermedad crónica como la diabetes, no vamos a poner a describir la flora, la fauna y el clima, porque no tiene mucha relación, ¿sí? Pero sí, geográficamente, quizás podamos analizar, por ejemplo, para ver obesidad, por ejemplo. ¿La disponibilidad de alimentos? Bien, la disponibilidad de alimentos. ¿Qué más? Con respecto, puede ser, sí, el clima. Un ejemplo en el NOAA, que ustedes sepan que en ese lugar no hay disponibilidad de alimentos frescos, por ejemplo. Bueno, no sería en el caso de la obesidad, pero sí sería en caso de que, si analizamos el NOAA, el clima, ¿qué va a condicionar la disponibilidad de alimentos? Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Consume lo que hay, lo que está a su alcance. Bien, y un ejemplo en el NOAA, ¿cómo conocen ustedes cómo saben qué alimentos hay en el NOAA? En algunos lugares no conocen el interior. Los cultivos andinos, profe. Bien, los cultivos andinos, eso me condiciona la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Bueno, entonces, según el área geográfica y la flora, fauna y clima, yo puedo predecir, en nuestro caso, por ejemplo, qué patologías pueden haber con respecto a la nutrición o en general, ¿sí? En general sería el dengue por los mosquitos, y hay otros tipos de enfermedades por otros tipos de insectos. Y con respecto a la nutrición, la disponibilidad de alimentos o no nos puede alertar sobre qué patologías puedo tener. Por ejemplo, la desnutrición. ¿Qué más? ¿Deficiencias de qué?
si no tengo muchos vegetales frescos. Deficiencias de vitaminas, de minerales. Bien. Bueno, con esto se va a completar un poco, porque tenemos la humedad, la altura, los recursos naturales y los servicios básicos. Hay lugares en donde no tienen los servicios básicos, ¿sí? Que tienen necesidades básicas insatisfechas. Entonces ahí, ¿qué es lo que podemos pensar que puede constituir un riesgo considerando el lugar? ¿Qué es lo que podemos, donde no hay servicios básicos, ni agua, ni cloacas, no hay agua potable, eliminación de excretas tampoco, no hay centros de salud y menos hospitales? Ese lugar, ¿qué me está condicionando? ¿Qué tipo de patologías puedo encontrar en esos lugares? Infecciosas. Enfermedades de transmisión alimentaria. Bien. Y esas enfermedades de transmisión infecciosas, transmitidas por los alimentos, por la falta de higiene, ¿qué es lo que me puede provocar en los niños? Mortalidad infantil. Y aumento de la mortalidad infantil. ¿Sí? En los lugares con humedad, el dengue, donde no hay, depende de los recursos naturales que tenga, también hay ciertas enfermedades. Ahora, por ejemplo, donde hay lugares con muchos cultivos, por ejemplo, cultivos de soja. Ustedes lo han nombrado la vez pasada. Es por acción del hombre, pero que influye en el medio ambiente. ¿Tienen organismos modificados genéticamente? Sí, y para cultivarla, ¿qué le agregan? Agroquímicos y fertilizantes. Bien, agroquímicos, fertilizantes, que muchas veces son tóxicos, ¿sí? Y producen malformaciones genéticas en las personas. Bueno, la altura también condiciona, como ustedes dijeron, la disponibilidad de los alimentos. ¿Sí? Las personas realizan los cultivos andinos para poder cubrir los requerimientos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, esta es una forma de ver el lugar, la distribución de la obesidad en el mundo. ¿Sí? Miren cómo estamos nosotros, creo que este es el 2015. Según el color, es la mayor prevalencia de obesidad. O sea, en nuestro caso, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Por qué estamos así nosotros? Con alta prevalencia de obesidad y sobrepeso. Distinto a otros lugares, fíjense. ¿Qué es lo que tendrá nuestro país? El alto consumo de comidas rápidas. Bien. Y además también puede ser que incluya una desnutrición proteico-calórica desde niños que tira con el tiempo, y cuando crecen estos niños
son adultos obesos, puede ser. Bien, pueden ser también la obesidad y la pobreza, ¿no? Que también se ha visto que tiene que ver con la desnutrición intrauterina, el bajo peso al nacer, que después cuando son adultos se hacen obesos. Bien, a pesar de que hay obesidad en la pobreza en nuestro país, ¿sí? Bueno, ¿y qué opinan de estos países? ¿Es porque estarán bien? África, India. Muy bien. Tienen desnutrición. Perfecto. Bueno, esta es otra forma de ver el lugar, ¿no? Acá no es porque sea el lugar físico, sino cómo se distribuyen las distintas patologías en los distintos y cuáles son las causas, ¿sí? Podemos estudiar las causas, que también puede ser de las causas socioeconómicas, culturales. Porque existe mucha pobreza, profe, también. Bien, porque existe mucha pobreza. Esas son nuestras características de los países subdesarrollados. Y también la transición epidemiológica que ustedes ya han visto. Bueno, y por último estudiamos las personas, las características que presentan los individuos que están relacionados con el problema a estudiar, esas características. Las características relacionadas con el problema. Por ejemplo, hay distintas características de las personas, según la edad, el sexo, la raza. Por ejemplo, acá, ¿qué pueden decir de esta figura? De lo que ustedes conocen. Que hay un trastorno de la alimentación. Bulimia, anorexia. Tiene trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? ¿Y esa persona qué edad tendrá? Debe ser adolescente. Bien, generalmente adolescentes. También se ha visto que empezó en niños y también en personas adultas, ¿sí? Pero es característico de los adolescentes. Con respecto al sexo, la característica sexo, ¿qué tipo de patologías puedo yo relacionar? Bien. ¿Qué más? Es típico que las mujeres tienen y los hombres no pueden tener. Cáncer de mama, profe. Bien, cáncer de útero no pueden tener. Cáncer de mama también, pero los hombres en muy pequeña proporción algunos tienen. ¿Sí? Bien. ¿Y en los varones qué se da? Perfecto. Bueno, en la educación, ¿qué características de la educación se relacionan con qué enfermedades? Las enfermedades de transmisión sexual, profesora. Bien, puede ser la enfermedad de transmisión sexual, perfecto. ¿Qué más? Que la educación de la madre tiene mucho que ver con el niño, con enfermedades de los niños. Ser analfabeto. Bien, ser analfabeto tiene mucho que ver con los cuidados de los niños, ¿sí? ¿Y con qué más? Porque
Mientras mayor nivel educativo, ¿qué pasa con la...? Bueno, no es una enfermedad, pero sí es un fenómeno que se puede estudiar. Las personas con menor nivel educativo tienen más hijos o menos hijos. Menos, profe. ¿De menor educación o mayor educación? Bien, tienen mayor cantidad de hijos. Y muchas veces son las personas que están con las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Bueno, acá en la educación hay muchos ejemplos. Nivel socioeconómico. Personas con menor nivel socioeconómico, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué enfermedades pueden llegar a tener? Pueden tener parasitosis por las condiciones de la vivienda. Bien, estaría relacionado con, ya estamos relacionando con el lugar, pero bueno, si tiene menor nivel socioeconómico, en general, ¿no? Los hábitos. La desnutrición también. Bien, los hábitos son distintos. El acceso a la salud también. Bien, no tienen acceso rápido a la salud, tienen que ir a las instituciones públicas, instituciones de salud públicas. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a El hacer? acceso a agua potable también, profe. Bien. Falta de acceso al agua potable. Perfecto. Bueno, no todas las familias, por supuesto, a nivel socioeconómico bajo tienen todas estas enfermedades. Hay familias de nivel socioeconómico bajo, pero que tienen mayor educación, y ahí no, o sea, los factores de riesgo estos de la pobreza son un poco más superados, ya se las ingenia para hacer, si no tiene muchos ingresos, para administrar mejor los ingresos, para comprar los alimentos, para producir sus propios alimentos, y ya tienen otras estrategias, ¿sí? Para superar el nivel socioeconómico bajo. Pero bueno, tienen alta probabilidad esas poblaciones de tener todas las enfermedades de la pobreza, como la desnutrición, etc. Bueno, acá fíjense, que es una persona, ¿de qué características? Fíjense. Bien. Bien. Un niño con obesidad. Fíjense que en Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso, de obesidad en menores de 5 años de América Latina y el Caribe. Bueno, ¿y qué hábitos tiene este niño? Muy bien. Bien. Seguramente es una gaseosa, ¿sí? Ultraprocesada. ¿Qué otras características tendrá este niño obeso? Ustedes se pueden imaginar. El sedentarismo. Bien, sedentarismo. ¿Y qué más puede ser de la persona? Ustedes ya lo han mencionado. La genética. Bien, la genética. ¿Sí? Tiene mayor probabilidad cuando tienen antecedentes de los papás obesos. No solamente, sí, es la genética, pero esa genética se ve activada también por los factores de riesgo, el sedentarismo y el consumo
elevado de calorías, azúcares, bajo consumo de vegetales, etc. Bueno, y este niño seguramente va a ser obeso cuando sea adolescente y seguramente va a ser obeso cuando sea adulto. Y no solo obeso, seguramente tendrá diabetes, hipertensión y algunas otras complicaciones, otras comorbilidades. Bueno, ahora ustedes van a leer este resumen y van a tratar de identificar las variables epidemiológicas. Tiempo, lugar y persona, y la vamos a compartir. ¿Sí? Entonces, el trabajo es sobrepeso, obesidad y salud percibida en contexto de pobreza de Tucumán, Argentina. Se los leo para que lo compartamos. En contextos en los que la pobreza compromete la salud y la calidad de vida infantil, el estudio de la salud percibida permite identificar aspectos de la calidad de vida afectados por el sobrepeso y la obesidad. Desde esta perspectiva, los objetivos de este trabajo fueron determinar la prevalencia del sobrepeso y obesidad en escolares con edades comprendidas entre 8 y 12 años, residentes en contextos de pobreza. 2. Describir y comparar la percepción de la salud de niños y niñas según la presencia o ausencia de sobrepeso y obesidad. 3. Identificar eventuales factores asociados a la baja calidad de vida relacionada con la salud. Se realizó un estudio cuantitativo y transversal en el que se aplicó el cuestionario Kids-CRIM 52 y se relevó el peso y la talla de 666 escolares residentes en el departamento de Simoca, provincia de Tucumán, el cual registra elevados porcentajes de pobreza estructural. Las altas prevalencias de sobrepeso, 23%, y obesidad, 27%, encontradas, comprometen la percepción de la salud infantil, especialmente con relación a aspectos psicosociales como el estado anímico, la autonomía, la aceptación social y los recursos económicos familiares. Bueno, mientras yo iba leyendo, seguramente algunos han anotado algunas variables. A ver, describan las variables epidemiológicas del estudio. Bien. ¿Qué más? Bien. Otra. La palabra desemboca. Bien. ¿Y qué pasa en ese departamento? Muy bien. Profe, ¿puede ser la edad de los niños? 12 años. No es una característica de las personas, la edad. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el estudio no dice en qué tiempo fue realizado. ¿Sí? Se supone que es actual, que lo realizado ahora, que es un estudio transversal. ¿Sí? Pero ¿qué pueden decir con respecto a otro tiempo?
O sea, no dice el tiempo que se realizó el estudio. Dice que es transversal, o sea que es un corte, ¿sí? No dice cuándo, se supone que es ahora. Ya vamos a buscar en el artículo original. Este es el resumen. Ahora, ¿qué pueden decir? Porque hemos visto que en el tiempo también veíamos las características de la enfermedad, si eran crónicas, ¿se acuerdan? El periodo de incubación. ¿Qué pueden decir? Bien. ¿La transmisión es rápida o lenta? Bueno, no hay transmisión. No, pero ¿cómo se desarrolla? En forma rápida. Bien, en forma lenta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo demorará una persona, un niño, en ser obeso? ¿Demora días, horas, meses, años? ¿Cómo piensa que es este niño con respecto al tiempo de evolución de la enfermedad? Meses o años. Años. Bien, y se acuerdan que habíamos visto que los desnutridos fetales también eran obesos después. Habrá sido ya desde la mamá, que si vive en situación de pobreza, es una mamá. ¿Cómo habrá sido el embarazo? ¿Habrá sido un desnutrido fetal? ¿Llegará a pensar eso? Puede ser. Es muy probable que sí, profe. Muy bien, ya les va a hacer pensar en eso. ¿Sí? Todas estas conjeturas y características, las variables que uno va estudiando, después se traducen en las acciones que van a tomar para realizar los programas, ¿sí? Entonces los programas, este programa a nivel de salud pública ya, ¿qué se les ocurre a ustedes si fueran ya agentes de salud pública? ¿Qué programa harían en base a todas estas características? ¿Empezarían con los niños ya o desde cuándo empezarían el programa? Si dicen que es desde el embarazo, Empezaría con las madres, profe. bien, empezaría desde el embarazo, ¿sí? Bueno. ¿Y qué otras cosas haría? Porque son escolares, dicen, ¿no? ¿Qué otras acciones podrían realizar ustedes sabiendo que esos niñitos son escolares, menores de 5 años, y que ya están tomando todos esos productos ultraprocesados? ¿Qué otras acciones podrían realizar ustedes? Educación alimentaria. Bien, educación alimentaria. Y en la escuela, que ahora hay una ley. Del kiosco saludable. Bien, la implementación de crianza saludable, educación alimentaria. Perfecto. También sería educación para los padres, profe. Bien, Para que educación.
Perfecto. La educación de la madre es muy importante, sí. Perfecto, perfecto. Realizar intervenciones en el área del comedor escolar, por ejemplo, ¿sí? A veces estos programas de asistencia alimentaria en las escuelas tenían su crítica, sobre todo del licenciado Britos, que él observaba que los alimentos que le daban eran de poca densidad de nutrientes, ¿sí? Le daban, por ejemplo, tortilla, sándwich, entonces criticaba que, bueno, eran puros carbohidratos y no tenían los nutrientes que ellos necesitaban, por ejemplo, calcio, vitaminas, hierro. En Tucumán, por ejemplo, está en Serela, en los programas de asistencia alimentaria incluyen las leches, con bifidobacterias, por ejemplo, ¿sí? Alimentos funcionales. ¿Qué otra cosa le darían a ustedes, por ejemplo, si fueran nutricionistas en un programa alimentario, que ven que hay alta prevalencia de obesidad en menores de 5 años? ¿Qué alimentos podrían ustedes incorporar? Bien. Perfecto, perfecto. Siempre a veces hacen postres, dulces, y no dan nunca una fruta fresca, ¿sí? Entonces sería ensaladas, frutas, ensaladas de frutas que les gustan a los chicos, cosas que tengan baja densidad de calorías y alta cantidad de nutrientes por 100 calorías, ¿sí? Eso se denomina alta densidad de nutrientes y baja densidad calórica. Perfecto. Entonces harían acciones con la mamá desde el embarazo, con los niños, con el comedor escolar, con el kiosco escolar. Bien, y acá dicen que tiene elevado porcentaje de pobreza estructural. Bueno, ahora existen los planes sociales que les dan dinero, ¿sí? Según la cantidad de hijos, etc. Bien, estaría buenísimo darle eso con los talleres de qué comprar, cómo preparar los alimentos. Exactamente. Eso tendrían que hacer. Y además, bueno, por supuesto, todas las obras de infraestructura, tratar de que el gobierno concientizar de que las personas necesitan agua potable, que necesitan todos los servicios sanitarios, ¿sí? Bueno, ¿qué más saben del lugar? Si ustedes pueden googlear, digamos, ahora, si tienen la posibilidad, pueden investigar dónde está Simoca. Por ejemplo, yo acá estoy viendo que queda a 50 kilómetros de Tucumán, o sea, no queda tan lejos. No es un lugar inhóspito, como otros lugares que tenemos nosotros.
Es muy tradicional, tiene la tradición de realizar las ferias los sábados. Bueno, y la feria llevan diversos productos, dice, exquisitas comidas regionales, artesanías, miel de caña, empanadillas, rosquetes y artículos importados, bueno, cigarrillos, etc. Tienen puestos de comidas típicas, la modalidad del trueque. Bueno, canjean sus productos. Por ejemplo, llevan huevos, lechón. En julio realizan una fiesta. Bueno, todo eso ustedes tienen que analizar, ¿sí? El lugar, la cultura, las características de la gente, para que ustedes puedan, mediante la salud pública, realizar las intervenciones, ¿sí? Bueno, hacen desfiles, sulkis, carretas. Tienen comercios de todo tipo. Bien, después dice cuáles son las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad comprometen la percepción de la salud infantil, especialmente con relación a aspectos psicosociales como estado anímico, autonomía, aceptación social y los recursos económicos familiares. Yo voy a ver si puedo ir al documento. Estela, hasta que vos puedas encontrar el documento, chicos, Sí. por favor, terminen de registrar la asistencia a los que faltan, si es que falta alguien. Ahí está el formulario en el chat. Sobre la autopercepción. Bueno, esta es otra característica de las personas, ¿sí? El peso, la talla, ¿sí? La antropometría. Calidad de vida. Bueno, todas estas son características de las personas. Bueno, salen los cuadros. A ver si hago acá. Ahí están. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las características de las personas según edad y sexo? Acá no están en porcentaje, pero fíjense cómo es la característica de esta población.
Profe, ¿cree que el sobrepeso es más prevalente en los varones? Bueno, acá en realidad describe el sexo y la edad nada más, ¿no? Ah, bien. O sea, están viendo, sí. Pueden ver acá, por ejemplo, cuántos varones, cuántas mujeres. Más o menos las cantidades están parejas, ¿sí? En los distintos grupos etarios. Hay mayor cantidad de varones y la mayor cantidad está en este grupo etario. ¿Sí? Aunque también sigue. Bueno, eso es una característica de la población, que ustedes pueden, cuando analicen las características de las personas, tienen que tener todo en cuenta esto. ¿Qué población están estudiando? ¿Sí? Ahora, todo esto, ustedes no pueden generalizar que todos los niños, solamente los resultados, las conclusiones, van a ser para este grupo poblacional con estas características. A ver, veamos la antropometría. ¿Qué pueden decir de las características antropométricas, o sea, del estado nutricional? Ya está procesado, ya están sobrepeso, obesidad, y normal sería sin exceso de peso. Bueno, acá fíjense, dice sin exceso de peso. No dice estado nutricional normal. Porque quizás no han tenido en cuenta o saben que estas personas que no tienen exceso de peso, pero quizás tengan otras deficiencias o otras patologías. Y la idea de ellos, o sea, el objetivo es estudiar solamente sobrepeso y obesidad. ¿Cómo están? ¿Quiénes son más? Bien, en los niños. Bueno, esa es otra característica. Veamos otra. A ver, calidad de vida. Calidad de vida relacionada con la salud mediante el cuestionario Kidscreen. Bueno, el cuestionario los categoriza en estas dimensiones, ¿no? Bienestar físico, psicológico, estado de ánimo, autopercepción, autonomía, relación con padres y vida familiar, relación con amigos, entorno escolar, aceptación social y recursos económicos. Fíjense, todas estas son dimensiones de las características de los niños. Bueno, acá el puntaje, tendríamos que ver cómo se interpreta el puntaje. Si a mayor puntaje, en menor calidad de vida o qué, ¿sí? Pero es para que vean ejemplos de características de las personas que han sido estudiadas en esta. Bueno, esto es lo mismo. A ver, veamos.
Bueno, estas son las mismas características, dimensiones de la variable calidad de vida relacionado con el estado nutricional. Odd-ratio. Bueno, esto no vamos a ver porque ustedes todavía no han visto odd-ratio. Bueno, a ver, fíjense acá en la discusión, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que compara? Porque yo tengo que ver cómo están con respecto a los otros países, a las otras provincias, por ejemplo. ¿Qué ven acá? Compara. Acá tenemos la variable lugar, compara con los resultados de otros lugares. ¿Qué pueden decir con respecto a la variable lugar de esta población que tiene esa patología? ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor? Bien. Muy bien. Es una forma de comparar. Bueno, pero abajo dice, ¿no?, que quizás sea por la metodología diferente, pero bueno, esto no importa, no estamos analizando los resultados en sí, sino viendo cómo la característica del lugar, ustedes pueden comparar qué es lo que pasa en un lugar con respecto a otro y con respecto a otro. Y después ver por qué, ¿sí? ¿Por qué en este lugar hay más, en este menos? ¿Qué influye en las características de las personas? ¿Qué de las características de las personas? Para después realizar las intervenciones. Bueno, acá habla de los factores, alimentación, estilos de vida, que es lo que ellos han estudiado, condicionamientos del entorno físico, económico, político y sociocultural. No solamente analizar el estudio por las causas inmediatas, sino también los factores subyacentes, ¿sí?, que puede ser la pobreza estructural. Las dimensiones simbólicas y culturales que pueden estar operando las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Representaciones culturales son construcciones, productos y sostén de la división de clase, que se apoya en el gusto para contribuir y justificar a la vida cotidiana. Acá se refiere a las clases sociales. Puede ser también un problema cultural. Por ejemplo, antes o en otras culturas, la obesidad, ¿qué se considera? ¿Buena o mala? Bien, en algunas culturas se considera que un niño gordito es saludable, es bueno que tengas esa estructura, digamos, ¿sí? Y bueno, y antes también, ¿no?
Antes se consideraba que los niños más gorditos eran más saludables. En otros grupos, por ejemplo, las bailarinas, las modelos, ¿qué percepción tienen de su cuerpo? Si están rellenitas, ¿qué pasa? Bien. Bien, ellos consideran que estando flaca, para nosotros tipo desnutrida, están bien, ¿sí? Se ven un poquito rellenitas, inclusive hasta los entrenadores le dicen que estás gorda, porque el modelo que ellos tienen es estar flaca, ¿sí? Inclusive con poca masa muscular. Esa es otra característica de las personas que pertenecen a ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, gimnasia rítmica, deportiva, bailarinas, inclusive en boxeo, cuando pelean por categoría, también tienen que estar en un determinado peso, bueno, y esa es la percepción de su cuerpo. Bueno, acá habla de las familias de bajos recursos, tienen dificultad en acceder a una alimentación balanceada y habitualmente los alimentos que tienen a su alcance son alimentos de menor costo, industrializados, de producción masiva, indiferenciada, pan, fideos, azúcar, papas y carnes con mucha grasa. Situación que lleva a estos grupos a seguir un patrón alimentario inadecuado, monótono y desbalanceado. Ellos buscan llenarse, ¿sí? Y bueno, las mamás también. ¿Sí? Sí. Bien. No sé si usted... Bien. Bueno, acá también dice, solo al describir las apreciaciones referidas al contexto escolar, los y las los escolares con sobrepeso lo percibieron mejor que sus pares, normonutridos. O sea que la calidad de vida relacionada con la salud más baja que aquellos sin exceso ponderal. Y bueno, son múltiples dimensiones, ¿no? No solamente han visto que son relación con los padres, un montón de dimensiones. Que aparte de los problemas de salud físico, también tienen problemas sentidos. Pero la calidad de vida es la sensación de bienestar. Además de los problemas que puedan llegar a tener por las mismas deficiencias. Bueno, síntomas emocionales que quedan en un segundo plano en este caso. Proceso de socialización que constituye un periodo durante el niño incorpora nuevos vínculos.
bueno, menor autoestima, independencia, se sintieron más rechazados, es común que se sientan inferiores, maltratados por sus amigos. Bueno, y pone en evidencia la necesidad de realizar intervenciones integrales que indaguen desde un enfoque no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Los significados y representaciones que los niños con exceso de peso tienen de su propia salud. Entonces, los niños y niñas de CIMOCA convergen condicionantes físicos, ambientales, que condicionan su bienestar, especialmente con relación a aspectos psicosociales que involucran el estado anímico, la autonomía y la aceptación social. La percepción de los recursos económicos familiares, las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad constituyen un componente más en el abanico de carencias de estas poblaciones que agudizan y reproducen su condición de pobreza y vulnerabilidad. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o que quieran comentar sobre las características, las variables epidemiológicas. ¿Alguna duda? Espera, estoy